Bueno, ¿se ve bien o...? Sí, se ve bien. Bueno, al final, en el peor de los casos, si cambiara el orden o hubiera también oposiciones de tipo eliminatorio, lo que ocurriría sería algo tan sencillo como que tendrías una superunidad didáctica y luego tendrías que preparar todas las demás. O sea, estarías en esas circunstancias, pero tendrías una como de ejemplo muy bueno para el resto. A ver, entender que esto es rarísimo, no ha ocurrido nunca, y a estas alturas deberíamos saber algo más, por lo menos con certeza. Pero todo lo que vayáis avanzando no queda ahí y se pierde. Estamos, digamos, planteando una estrategia, pero si alguien prefiere plantear otra, pues puede empezar con la programación, aunque yo creo que lo lógico es empezar con la unidad didáctica. Por otro lado, también os he dicho que cualquier decisión debería estar basada en lo que ya tenéis hecho. Acordaros lo de años pares e impares, que esa decisión es lo fundamental. Como ya tengáis más trabajo hecho, es como la decisión que deberíais tomar respecto al curso en el que hagáis la unidad didáctica y por lo tanto tengáis o no algo de la programación para adaptarnos a cualquier circunstancia. Sea como sea, si estáis preparando como os estamos diciendo, nos adaptaremos a cualquier circunstancia y vais bien. O sea que hay en sitios donde a lo mejor están planteándose de otra forma, arriesgando más. Entonces yo no os plantearía arriesgaros al 100% y llevar un poco todo hasta a ver qué es lo que va ocurriendo. De todas formas, en diciembre sabremos muchas cosas y seguramente antes. A ver, la distribución temporal por sesiones ya lo había dicho en la clase anterior, que básicamente de lo que se trata es estructurar de alguna forma cómo voy a organizar la unidad didáctica, y por sesiones parece que es una de las formas más adecuadas, porque lo que me permite es decir, bueno, pues respecto a lo que ya había programado en la distribución temporal de todas las unidades, hay un número de sesiones para esa unidad didáctica y esas sesiones dentro de la unidad, ¿cómo se van a hacer? Esto, bueno, es la planificación de cómo terminaré la unidad didáctica a lo largo de este mes. O sea, en octubre liquidaré lo de la unidad didáctica y empezaré con la programación didáctica. Por lo que pueda pasar, y bueno, pues en fin, a cada persona le va a servir para una cosa. Quien a lo mejor diga, pues mira, yo si puedo me voy a presentar a Murcia, si puedo me voy a presentar a Castilla-La Mancha, si puedo me presento a Madrid, pues la programación tiene que verla sí o sí. Y luego por otro lado, pues bueno, nunca se sabe. Esperemos que salga bien este año, pero si no, si al que viene es la otra posición o en otro sitio la otra posición, pues siempre eso se tiene. Entonces, pues nada, hay que ir avanzando y ya a lo largo del mes de octubre comenzaré con la explicación de la programación didáctica para acabar lo antes posible, porque el objetivo es empezar a hacer defensas y exposiciones, que habrá exposiciones ya enseguida. Hay gente que ya la unidad está empezando a hacer algunas cosas. Bueno, hay que decir que en lo que es la distribución temporal de las sesiones, una vez que esto cada persona lo hace de una manera. Una vez que ya hemos hecho la tabla de elementos curriculares, que cada persona lo hace de una forma, porque no todo el mundo puede recordar o memorizar y escribir en la pizarra de la misma manera, pero bueno, si me habéis hecho caso y los objetivos han seguido más o menos, los objetivos de la unidad, la taxonomía de Bloom, tienen siempre la misma estructura, son intuitivos y demás, los contenidos os lo sabéis, pues los distintos elementos curriculares los habéis puesto en la pizarra de una manera u otra. Ya os digo, hay gente que es capaz de acordarse de todos y relacionarlos en tablas ya en la pizarra perfectamente, y hay quien a lo mejor pues solo se tiene que... Yo recomiendo, mira, pues si no te vas a acordar de todos, pon los contenidos y luego el resto pues los vas anotando o facilitas al tribunal la tabla. Esto depende ya de cada persona, la capacidad que tenga para memorizar. Pero una vez que ya habéis hecho eso, ya habéis relacionado todos los elementos curriculares, queda la estructura por sesiones. Y en esto podemos dedicar todo el tiempo que queramos, salvo el tiempo obligado de explicar el resto de elementos curriculares. Entonces, bueno, pues en esta parte de lo que se trata es de demostrar todo lo que se pueda de lo que domináis acerca de vuestra especialidad. Pongo varias especialidades porque tengo gente de varias especialidades, vosotros evidentemente de matemáticas, pero si fuerais de física y química, pues tenéis que demostrar al tribunal lo mucho que sabéis de vuestra especialidad, lo buen profesor o profesora que sois, y tenéis que explicar alguna actividad, incluso algún problema detallado en la pizarra. Tenéis que dejar claro al tribunal, lo diré un poco más adelante,
aquellas cosas que haríais de esta forma con el alumnado. O sea, no se trata de explicar al tribunal como si fueran ellos alumnos y alumnas, que alguna vez ha pasado y ha terminado mal la historia. Claro, no puedes tratar al tribunal como si fueran de primero de la ESO. Bueno, pues esto que parece obvio ha ocurrido, y si lo aviso es porque en alguna ocasión ha habido alguna confusión. Tenéis que decir, bueno, y este problema o esta actividad se la explicaría así al grupo, y entonces lo explicáis. Y en ese paréntesis queda claro que eso es para el alumnado, no para el tribunal. Es la parte más personal, y es mucho más personal si realmente las actividades las habéis preparado. O sea, digo lo mismo de siempre, no cojáis una actividad de una editorial, la copiéis y la peguéis. O no cojáis una actividad de internet, la copiéis y la peguéis. O sea, sería muy malo buscar en internet problema de no sé qué en Google y la primera opción la copio y la pego. Porque eso, y lo digo, parece de broma, pero es que hay veces que ocurre. De hecho, a veces me ocurre que os veo exponer y digo, esta actividad, este problema, ya se lo he visto exponer a otra persona. Ah, no, qué raro, qué raro. Sí, empiezas a indagar y, bueno, pues muchas veces las cosas se repiten en diferentes páginas. Entonces, nada, intentar adaptarlas, que tenéis una actividad que os resulta muy bien, que la utilizáis todos los años, que la habéis sacado de tal editorial, perfecto, la dais una vuelta, añadís algún apartado, cambiáis a lo mejor la temática de esa actividad y ya es personal y es vuestra. Y es donde más podéis destacar, pues en una parte personal. Bueno, pues lo que hay que hacer es explicar muy detalladamente cada sesión y luego ya veremos por qué recalco esto de relacionar en todo momento las actividades con los elementos curriculares. Es muy importante, porque si no me van a quedar dos tablas que no tienen nada que ver. Una tabla, la de los elementos curriculares, estupenda, maravillosa, que he hecho, y luego otra tabla de las sesiones, que entre ellas no van a tener nada que ver. Hay dos formas de hacerlo, o cogemos la de los elementos curriculares y añadimos a la derecha las sesiones, y por lo tanto ya está todo relacionado, ya tenemos sesión 1, tal, todo desarrollado, pero tenemos la de los elementos curriculares donde pone que el contenido primero, el saber básico primero, se ve en la sesión 1 y 2, o que el contenido primero y segundo se ven solo en la sesión primera, que los objetivos que se logran en la sesión tal son estos. Entonces, relacionando de izquierda a derecha y poniendo al final las sesiones en las que se ve cada uno de los elementos curriculares, pues tendríamos ya relacionadas las dos tablas. Y la otra opción es poner en la de las sesiones un elemento curricular. Una de las dos cosas tienen que estar hechas porque si no son dos tablas que no tienen nada que ver. Eso es un consejo que os doy. Bueno, es el punto más importante de la exposición, ahora lo iremos viendo, pero por favor que sea algo realista. Este año hay peligro de una cosa, que nos pasemos o que nos quedemos cortos, lo de siempre, ¿no? Pero este año más. Hasta ahora teníamos una limitación del tiempo y era que por muy bien que quisiéramos llevarlo, teníamos que llevar un montón de unidades didácticas, podría haber nuestra unidad favorita, pero nadie dedicaba todo el tiempo a una unidad didáctica. Podía ser la primera, la mejor, la de ejemplo, pero estaba un poco mejor que el resto. Ahora el peligro es que como solo tenemos que hacer una unidad didáctica, la llevemos súper bien y la propuesta deje de ser realista. Al final entregamos un libro de nuestra unidad didáctica, eso no se lo cree nadie. O sea, tenemos que buscarnos un límite y buscar aumentar la calidad frente a la cantidad. Porque cantidad iremos metiendo y habrá un punto en el que diremos, ya más no puedo exponer, he llegado a la media hora de exposición, tengo material de sobra, lo que tengo que hacer es mejorar la calidad de la exposición y la calidad del material, no la cantidad. Y realista también, bueno, pues en lo que habitualmente hacéis en el aula, es decir, una propuesta que se pueda creer el tribunal y que tenga coherencia también con el contexto, que es el comodín que os he dicho que siempre hay que emplear, el contexto educativo. Bien, ¿y qué podemos poner en las diferentes sesiones? Bueno, cada persona tiene ya más o menos su programación, cómo estaba, qué propuesta de tipos de actividades iba a hacer. Pues bueno, ideas es introducción, desarrollo, consolidación, repaso, evaluación. También podéis meter
diferentes actividades de refuerzo, de ampliación, podéis poner diferentes momentos de evaluación, no tiene que ser únicamente el examen, si metéis algún proyecto entre medias, que el proyecto no tiene por qué ocupar toda la unidad didáctica, puede ser una sesión, 2, también hay que ver la manera de evaluarlo. Y mi propuesta sería que demostrarais al tribunal cómo vais a evaluar todo lo que proponéis en la unidad didáctica, es decir, si hay un tipo de actividades, por ejemplo, de introducción, pues eso se va a evaluar de alguna manera. Si hay algún tipo de actividad bajo el formato problema abierto, con varias opciones, dependiendo de las decisiones que vayan tomando, pues cómo se va a evaluar. Todo eso es importante. Y también cómo esa evaluación forma parte de toda la evaluación, digamos, del curso entero. Aunque estamos en una unidad didáctica, eso lo hacíamos antes, y hay que especificar también cómo se va a recuperar. Y ahí, bueno, pues tenemos la posevaluación, que puede ser desde resolver el examen o las diferentes actividades para que vean cómo se corrige correctamente, o también podéis plantear el formato ida y vuelta. Eso es especialmente bueno si se trabaja, por ejemplo, en aula de informática, si se trabaja en algún taller, si se trabaja, bueno, las especialidades de laboratorio también lo hacen así, formato de ida y vuelta. Problemas, por ejemplo, abiertos. Se corrige, se ponen los errores, se devuelve para que vuelvan a entregarlo ya correctamente. Es una forma también de evaluar. Son diferentes planteamientos que os hago, los que os gusten, pues los usáis. Fomento de la lectura, recordar que también hay que incluirlo en la unidad didáctica, y entonces, bueno, pues si hay alguna lectura voluntaria, obligatoria, que recomendéis durante todo el curso, pues interesante incluir algo en la unidad. Mirar a ver si encontráis algún libro que sea interesante y que no sea demasiado conocido, porque, bueno, al final todos los libros de lectura que se recomiendan suelen ser los mismos, y el tribunal acaba harto del asesinato del profesor de matemáticas o del Les Usurpers del Diable o lo que sea. O sea, al final acaba muy harto el tribunal, siempre según las especialidades los mismos libros. Otra cosa, bueno, si vais a... Esto es un consejo que doy siempre. Si vais a coger, por ejemplo, algún artículo científico de lectura, que podría ser una idea, intentar que la referencia sea de algún autor o autora de una universidad cercana, o incluso profesorado de institutos de la zona, ¿vale? Eso siempre, barrer para casa es bueno. Incluso si alguien del tribunal conoce personalmente a quien habéis mencionado, el que ha hecho el artículo tal es tal persona, bueno, pues, o a lo mejor material que utilicéis de alguien que conozcáis de alguna universidad o profesorado de instituto, eso siempre es bueno. También investigar si la persona que referenciáis, pues bueno, se ve con cariño, ¿no? Pues yo me acuerdo que siempre mencionaban a alguien que llevaba los másteres de educación y que no estaba muy bien visto, que por lo visto era muy cañero y no muy agradable, entonces pues ese tipo de personas no lo mencionéis, ¿vale? Hacer un poco de investigación por si podéis meter algún artículo científico de interés y demás. Bueno, lo primero es ver, tenéis que hacer vuestros cálculos. Al final, las unidades didácticas tienen que tener un equilibrio en número de sesiones. Evidentemente, si yo distribuyo bien las unidades didácticas, no me vale decir esta tiene el doble de sesiones porque es mucho más difícil, es nueva, es compleja, los contenidos son más abstractos y entonces necesito el doble de sesiones. Pues a lo mejor hubiera sido más lógico equilibrar de alguna forma que alguno de esos objetivos que se logran en esa unidad o de los saberes básicos o contenidos que se ven en esa unidad se hubieran distribuido en 2 unidades o alguno de esos contenidos en otra. Entonces tiene que haber un cierto equilibrio, puede haber sesiones arriba o abajo, pero no el doble, por ejemplo. Entonces, una vez que ya veo las sesiones que dedico a cada unidad didáctica, tengo que luego repartir en esa unidad las sesiones. Ya os digo, depende del número de horas que salgan a la semana, además, pues pueden salir unidades de 10 sesiones, de 4, y entonces lo lógico, pues bueno, si tengo 10 sesiones, pues puedo meter una de introducción, 6 de desarrollo, una de consolidación, una de evaluación y una de posevaluación. Como el tribunal nos va a preguntar si nos va a dar tiempo, no me digáis nada, por favor, pues esta se podría eliminar en todas las unidades didácticas, con lo cual tengo además
del colchón de sesiones previstas para imprevistos, pues tengo unas sesiones que podría hacer de otra manera, es decir, la posevaluación, a lo mejor habría algún mecanismo como aula invertida o demás, o facilitar a través de material, se podría hacer también de esa forma, y serían sesiones que podría reprogramar para que me diera tiempo a terminar la unidad didáctica. Y bueno, pues al final todo tiene que tener una lógica. Hay dos lógicas que son las fundamentales, que son el constructivismo, es decir, estos contenidos o saberes se imparten aquí por estos motivos, porque las unidades posteriores son estas o porque las anteriores son estas. Y luego, pues bueno, desde un punto de vista de dar un aprendizaje significativo a lo que estamos impartiendo. O sea, al final, esas dos cosas son las que... Bueno, y luego hay otra lógica, que es el desarrollo lógico formal del alumnado. Es decir, si son unos contenidos complejos, pues cuanto más tarde mejor, para que ganen algo de tiempo en ese desarrollo. También, bueno, pues que vayan un poco calentando, que al principio de curso cuesta un poco más. Bien, y bueno, pues podéis hacer una tabla por sesiones, al final ya veremos si es material auxiliar o de apoyo. Ahora mismo la única convocatoria que hay es la de Madrid, podríais echar un vistazo, yo os lo aconsejo, a ver qué dice acerca de ese material de apoyo, porque especifica algunas cosas acerca de lo que se puede utilizar y de lo que no se puede utilizar. Entonces, bueno, pues hay comunidades que especifican más, otras que no, unas que dan pie a poder utilizar material electrónico. Lo que siempre hay que evitar es los elementos curriculares, es decir, si yo estoy facilitando un problema, lo que no debo tener es, en ese problema debe haber el enunciado, no debe poner abajo las competencias que contribuyen a alcanzar, los objetivos, los contenidos que se ven. Eso sería como llevar una chuleta, ¿no?, en el problema. O sea, el problema debe llevar el enunciado. Por supuesto, yo no sé, cada persona lo lleva como sea, no estaría bien llevar el enunciado y el problema resuelto y estarlo mirando en la pizarra. Si os lo digo es porque alguna vez lo he visto en alguna exposición antes de ir a las oposiciones, y esa persona ha dicho, ni se te ocurra. Lo veis obvio, pues me costó que se convenciera de que eso no podía ser. Me hizo caso, y aprobó, claro, por supuesto, las oposiciones con plaza, pero me llamó mucho la atención, porque claro, la unidad didáctica en las oposiciones habituales es algo que se ve muy adelante y lleva muchos disgustos, porque todo el mundo piensa, bueno, la unidad didáctica será fácil, la programación parece que es más complicado. La unidad didáctica, la primera exposición, sale fatal, pero muy mal, o sea, que hay mucha gente incluso que no termina de exponer. Empiezan y se ponen mal porque ven que es complicado, es más complicado de lo que se piensa. Entonces, en ese caso me ocurrió que llevaba los problemas resueltos y echaba un ojo y que así no, o sea, eso no es la idea de cómo resolverlo. Entonces, enunciados a secas, y ya eso, si queréis, se lo podéis facilitar al tribunal, y en uno podéis demostrar cómo se lo explicaríais al alumnado, especialmente si tiene algo desde el punto de vista metodológico interesante. Lo del material auxiliar y de apoyo, pues lo que os he dicho, ya veremos a ver de qué manera en las convocatorias se especifica, y corremos el riesgo de que al ser una única unidad didáctica, pues igual este material de apoyo pues está más o menos limitado. Esto sería una propuesta de unidad didáctica, o sea, de cómo sería una tabla de unidad didáctica en el caso de que no hayáis puesto las sesiones en la otra tabla de elementos curriculares. Yo pondría las sesiones en el lado derecho, relacionando en la sesión primera, en las otras. Pero si no lo habéis puesto, o si lo ponéis pero lo consideráis oportuno, ponéis un elemento curricular. ¿Cuáles podrían ser? Pues sería o contenidos o los objetivos de la unidad didáctica o de aprendizaje. Esos son los que yo creo que serían los más adecuados para relacionar. Y ya tenemos las dos tablas relacionadas. Ponéis las sesiones a la izquierda, sesión primera, segunda, tercera, cuarta, a ver si algo se hace en dos sesiones, por ejemplo un proyecto, pues podríais poner sesión 1 y 2. Esto, por ejemplo, hay personas que igual les cuesta mucho memorizar todo y relacionarlo, a veces las tablas no salen bien del todo al ponerlas en la pizarra, y recomiendo pues juntar dos sesiones si son muy parecidas, y así es una cosa menos que recordar. Entonces, bueno, pues
desde vuestra materia toda la descripción. Mucho cuidado porque aquí a veces se confunden los contenidos con las actividades. Por eso os aconsejo poner a las actividades nombres tipo PISA. Es decir, la materia de la que están hechas las cosas, el dinero que me cuesta, economía personal, nombres tipo PISA. Para que luego no se confundan con, en esa breve descripción, si indicamos algo de los contenidos que se van a ver, porque muchas veces al final se mezclan. Y si aquí el elemento curricular es el contenido, que quede claro cuál es el contenido, y ese nombre tipo PISA, muy original, o como el que había en las pruebas de diagnóstico en su momento, ese nombre muy original que llama la atención de cómo se llama la actividad. Intentar que el nombre contenga una o dos palabras. Yo que sé, telescopio James Webb, pues eso sería una actividad claramente, y a lo mejor ahí podéis meter un artículo científico de algo que se haya descubierto, que estaba muy cañero ahora el telescopio, todos los días sale algo nuevo. Entonces, bueno, pues es algo muy actual. Luego lo diré, que es aconsejable que pongáis temáticas actuales, es decir, algo que esté ocurriendo a lo largo del curso o venga arrastrándose del curso anterior a este. Pues yo que sé, los rovers que están en Marte también pueden dar mucha información interesante para hacer alguna actividad. Cosas así llamativas. Si ocurre algo, pues por ejemplo el año pasado lo del volcán, pues hubiera sido muy interesante incluirlo, el volcán que hubo en las Canarias. Entonces, bueno, pues esa es la idea. Metodología. Pues si hay 2 sesiones, que es aprendizaje por proyectos, pues lo ponemos, la metodología que vayáis a utilizar. Aula invertida, pues aula invertida. Importante, la metodología era más bien de la programación didáctica. Como no hay programación en las no eliminatorias, pues hay que poner algo, pero lo que es importante en la unidad didáctica es el recurso didáctico. Es decir, si yo voy a ir al aula de informática, qué recursos voy a utilizar, si voy a ir a algún taller, si voy a ir a algún laboratorio, si voy a ir al aula materia habitual, en esa aula materia, ¿qué recursos tengo? Pues tengo material, yo que sé, de geometría, tengo este tipo de pizarra digital, lo que utilice, ¿vale? Entonces, los recursos didácticos se enumeran. Igualmente, si el alumnado utiliza un tipo de material, también, es decir, pues bueno, va a usar un portfolio en el que va a haber soportes tanto en papel como electrónicos, pues todo eso se va poniendo. Prueba escrita, pues si hay prueba escrita, ahora más que nunca, yo ya lo aconsejaba en la unidad antes, pero ahora si solo hay una unidad, enseñar el examen, por favor. Tenéis que entregar al tribunal ese examen, y si hay recuperación, también la recuperación. Y por supuesto el examen tiene que tener rúbrica. O sea, es decir, tenéis que relacionar cada pregunta con el criterio de evaluación que se está evaluando y poner algún indicador de logro para que se quede claro cómo se ha llegado a resolver. Es decir, una de las grandes preguntas que hace, bueno, ¿cómo se hace una rúbrica de resolución de un problema? Pues ¿qué necesitamos ver en un problema por algo? Si el problema o está bien o está mal, o saca un 0 o saca un 4. Eso es la forma correcta de corregir un problema, por ejemplo, en enseñanza secundaria obligatoria. Igual en oposiciones sí, o está mal o está bien, pero lo digo con algo de ironía, pues ya sabéis lo que ha pasado en algunas oposiciones, que los problemas o estaban bien o estaban mal. Sí que es verdad que cuando no lo resuelve nadie, pues hay una graduación, es curioso. Pues con el alumnado tenemos que pensar qué podemos evaluar y buscar los criterios de evaluación que lo hacen. Por ejemplo, tomar datos, 2 puntos, e incluso hacer un esquema o un dibujo, una estructura de qué es lo que se está pidiendo en el problema, independientemente de que luego calculen o no. Toma de datos, pues tendrá una puntuación. Después, el desarrollo, cómo resuelve el problema, tendrá otro valor. Si ha habido un error numérico y demás, tiene una calificación o una pérdida de nota, y si el error es un error en cómo ha entendido esos saberes básicos o esos contenidos, tendrá otra penalización. Y luego, por ejemplo, a veces nos encontramos problemas que están muy escuetamente resueltos sin ningún tipo de explicación. Pues eso también podría valorarse, es decir, explica lo que va realizando, pero eso tenemos que avisárselo. Intentar incluir dentro de estos recursos didácticos, según el tipo de sesión que sea, la coevaluación y la autoevaluación.
Igual en el examen no, o sí, cuando se lo entregáis resuelto, pero sí que a lo mejor pues en ese proyecto podría haber una coevaluación entre iguales, o sea, es decir, a lo mejor otros grupos pueden evaluar al grupo que está exponiendo, o también autoevaluación, por ejemplo, de un problema, o de la entrega de la libreta, del cuaderno de trabajo. Queda mucho mejor cuaderno de trabajo. Y si el tribunal nos pregunta, pero a lo mejor en segundo de bachillerato es lógico evaluar el cuaderno, pregunta así capciosa de tribunal. ¿Sí o no? Depende, ¿no? A ver, en segundo de bachillerato y en primero y en cuarto de la ESO y en primero de la ESO. En primero de la ESO sí, en segundo también, en tercero también, en cuarto ya veremos, ¿no? Y según vamos avanzando, el cuaderno de trabajo portfolio cada vez valdrá menos, ¿no? ¿O no? Pregunta de tribunal. ¿Debe evaluarse el cuaderno de trabajo en segundo de bachillerato? Esa pregunta, y además os la pueden hacer aunque expongáis una unidad de segundo de la ESO. Esto me ha venido a la cabeza que hubo un año que los tribunales de Alicante hicieron una cosa muy graciosa, que era preguntar cosas que no eran del nivel que tú habías expuesto, que habías defendido. A que son graciosos y salados. Preguntaban algún elemento curricular o alguna cosa de metodologías o recursos didácticos de otros niveles. Eso puede ocurrir. Entonces, la respuesta es, desde mi punto de vista, que sí, que hay que evaluarlo. Pero si hay que evaluarlo, tenéis que decir por qué. Y la justificación, evidentemente, es que un cuaderno de trabajo lo que fomenta es unos hábitos de estudio y unos hábitos de organización. Mucha gente, cuando llega a la universidad o cuando va a ciclos formativos de grado superior, cuando tiene que hacer prácticas de laboratorio, ¿qué ocurre? Un desastre, suspenden, incluso hay asignaturas que son... O talleres cuando van a... Claro, estamos preparando al alumnado y se van a hacer pues un ciclo formativo de una familia profesional de por ejemplo, instalaciones frigoríficas. Pues ahí tendrán que ir al taller y tendrán que tomar unos datos y tendrán que llevar una organización. Pues entonces en segundo de bachillerato hace falta evaluarlo. Igual no tiene que tener el peso que en primero de la ESO, porque hay cosas que ya deben estar adquiridas y otras no, pero sí que sería eso. Si decís un no rotundo, el tribunal os va a decir que sí. Si decís que sí, tenéis que argumentar el porqué. Bueno, pues ya lo sabéis, y eso con cualquier cosa. Hay que buscar el motivo de por qué hacerlo así. Igual pasa con el aula de informática. Si vamos al aula de informática, tenemos que diseñar unas rúbricas para evaluar lo que están entregando. Y ya me queda, bueno, el tipo de actividades, inicio, refuerzo, ampliación, evaluación, todo esto, pues, o también podrían ser consolidación y demás. Aquí podríamos incluirlo. Con una lógica, las de inicio, pues al principio, claro, como es natural. Bueno, frase entre comillas obligatoria, pues bueno, fijaros que aquí al final lo importante es que este término, flexibilidad, o sea, los contenidos atendiendo a una serie de motivos, el constructivismo, el aprendizaje significativo y demás, se deben desarrollar también atendiendo a las peculiaridades del alumnado, es decir, las capacidades. Podemos encontrarnos en un nivel que no tengan suficientes conocimientos que en principio pensábamos que sí tenían o que deberían tener. Pues a veces ocurre. Me ha pasado hoy que no sabían la mayoría el área del círculo y no es porque no lo hubieran estudiado. Pues eso genera además una problemática en muchas asignaturas, porque en el momento que te sale un flujo o algo, ya lo sabes. O sea, ya no solo matemáticas. En tecnología genera problemas, en física y química, en todas. Entonces, no sabía, pues tengo que flexibilizar lo que estaba explicando, que además era transversal con otro bloque de contenidos, y tengo que pararme un momento y explicarlo. Y da igual la especialidad en la que esté. O sea, es que eso debe ocurrir, porque claro, si tú estás en una instrumental es obvio, pero si estás en otra en la que no saben algo instrumental, también. Es decir, eso también implica que entre los departamentos, y esto es algo que debemos tener claro, por eso el contexto, deben haberse puesto de acuerdo para ir a la par en la instrumental y en el resto de asignaturas. Eso tenéis que tenerlo claro y verificar lo que es así. Es decir, si están haciendo tiros parabólicos, deben saber ecuaciones de segundo grado, por ejemplo, y al revés.
pero si las ecuaciones del segundo grado no las saben, tendrán que parar un momento a ver cómo se hace esa ecuación. Y a veces el problema es que, por ejemplo, en matemáticas solo se usa la letra X para el álgebra, la Y y la Z, pero hay que usar todas las letras. En primero de la ESO, por ejemplo, debería estar prohibida la X. Yo siempre lo digo. Es un poquito la idea. Y lo de flexibilizar es porque si nos encontramos alguna situación en la que el aprendizaje se está interrumpiendo porque hay algunos contenidos que no saben, tenemos que parar y merece la pena realmente. Merece la pena porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, bueno, pues se distribuirán según la tabla de sesiones, pero de una manera flexible. Es decir, que si en alguna ocasión veo que no avanzo, pues tendré que reprogramar lo que tenía previsto en la unidad didáctica. Bien. Y lo que os decía, el constructivismo es la base, ¿no? Fijándonos lo que saben de cursos anteriores, de unidades didácticas anteriores. Tenemos que tener claro los contenidos que han visto en cursos anteriores y unidades anteriores. Y justificar por qué la unidad está en ese lugar. Eso es algo fundamental. Y bueno, pues de nuevo el aprendizaje significativo. Entonces, bueno, pues hay veces que el constructivismo y el aprendizaje significativo se puede cambiar un poco el orden. No siempre explicación teórica y resolución. A veces hay que, bueno, pues que experimenten un poco, ¿no? La ciencia es así. Primero se experimenta y luego se obtienen conclusiones teóricas. Pues en el aula también se puede hacer de esa manera. El alumnado suele estar acostumbrado a que me lo explican y luego lo hago. Pues no, inténtalo y luego te lo explico. Eso también. Podéis diseñar problemas que lleven a eso, ¿no? A búsqueda de soluciones, a pensar, a reflexionar. Por ejemplo, pues en algún problema en el que haya que experimentar de alguna forma. Imaginaros, pues un problema de estadística en el que tenemos que recoger una serie de datos y luego vemos qué va ocurriendo. Intuitivamente sabemos que si una bola cae por un sitio, pues tiene 50% de probabilidades de seguir cada uno de los conductos. Pues esas son ideas que podemos plantear en problemas de inicio para que se enfrenten a la situación. Y si además empleamos el aula invertida, pues también podemos cambiar el orden. Ven algún vídeo en casa y luego ya en clase de forma autónoma, primero explicaciones o primero de forma autónoma van trabajando. Si en alguna actividad eso ocurre, pues esas son las que tenéis que vender más al tribunal, mostrar más al tribunal. Bien, y al final se explica exactamente lo que se va a hacer en el aula. Por ejemplo, si yo tengo una actividad que tiene su correspondiente actividad de refuerzo o ampliación, estaría muy bien que al menos en un problema, en una actividad de toda la unidad didáctica o en varias, plantearéis cómo es el problema para el grupo en general y cómo hacéis esa adaptación a través de una actividad de refuerzo o esa misma actividad se convierte en actividad de refuerzo y cómo esa misma actividad se convierte en ampliación. O también cómo una misma actividad puede tener apartados de refuerzo, apartados de la actividad, digamos, que se realiza en el grupo completo, en el grupo referencia y luego algún apartado que pudiera ser de ampliación. Este incluso sería lo ideal. O cómo adapto, según las dificultades del alumnado, esa actividad, que a veces es separar en más apartados. Pues cómo es esa actividad para el grupo en general y cómo separan apartados para el alumnado que tiene dificultades, o pongo en negrita algunos términos o valoro algunas cosas como por ejemplo la toma de datos y poner un esquema. Todo eso lo indico al tribunal. Si va a salir a la pizarra, pues por ejemplo, qué apartados son para cada perfil de alumnado. Eso sería algo ideal, ¿no? Es decir, todo el mundo sale a la pizarra, pero según si necesitan actividades de refuerzo o ampliación, hacen diferentes apartados a lo que hace el conjunto del grupo. Bien, y bueno, pues al final tenéis que plantear dentro de cada una de las sesiones lo que vais a hacer. Esto ya estaba en la explicación del otro día, que también os dije que se puede cambiar el orden. Si seguís el esquema habitual, pues se explica el contenido, se corrigen las actividades, se mandan tareas. Cuidado, no, ¿está la palabra deberes por algún lado? No, ¿verdad? Deberes
palabra prohibida, en la legislación aparece tareas y lo que está claro es que lo que queremos es fomentar el estudio diario y no son deberes encubiertos. Lo que se trata no es de machacar a ejercicios repetitivos una y otra vez. Ejercicios, otra palabra prohibida, ya tenemos dos. No se puede decir deberes, no se puede decir ejercicios. Al que le oiga la palabra ejercicios en una exposición le pongo a hacer abdominales, porque eso sí que son ejercicios. Pero es una forma de valorar, infravalorar nuestra propuesta educativa. Si yo digo la palabra ejercicios, quiere decir que voy a poner un montón de actividades idénticas que lo único que quiero es que hagan mecánicamente lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Calcula esto, otra vez, otra vez. No es eso. Lo que se trata es hacer actividades en las que haya que reflexionar y demás, dosificarlas bien y distribuirlas en el tiempo para que vayan estudiando, que vayan preparando. Entonces, bueno, pues eso lo podemos hacer de diferentes maneras. Si cambiamos el orden, pues al revés. Que tengan una pequeña visualización de algún vídeo en casa para luego cuando lleguen a clase sepan de qué va a ir la clase y ya todo lo demás. Tiempo de trabajo autónomo en clase, tiempos de atender a las dudas que puedan tener, resolución de dudas y demás. Todo esto tenéis que planteárselo al tribunal. Si hay algún proyecto dentro de la unidad didáctica o esa unidad didáctica tiene alguna sesión que forma parte de un proyecto general, pues eso también hay que decirlo. Si alguno de los contenidos sirve después en alguna actividad extraescolar, aunque no se haga durante esa unidad didáctica, también hay que decirlo, o en alguna actividad complementaria. Esa es la idea. Todo lo que podamos lo decimos, especialmente si son propuestas personales. Bueno, pues hay que indicar claramente cuál es el tiempo y bueno, pues qué es lo que se puede llevar a cabo y lo que pensamos que realmente se va a hacer. Importante, material, siempre hay que entregar material, porque yo voy viendo exposiciones que sí, que al principio, pues igual si dentro de un mes estáis exponiendo, pues decir, bueno, pues aquí entregaría esto, aquí entregaría esto, aquí entregaría lo otro. Pero ya por abril no vale entregaría. De hecho, cuando la gente va exponiendo por abril, una de las cosas que me piden es que no me vea nadie lo que yo llevo. No te preocupes que no te va a ver nadie lo que tú llevas, es secreto, nadie lo va a saber y bueno, pues ya van trayendo material muy elaborado y muy diferente que es, bueno, pues algo de interés, ¿no? Entonces hay que ir elaborando ese material para la propuesta, que puede ser igual o diferente, depende, puede ser material de apoyo para la exposición de la unidad o puede ser material que yo realmente estaría utilizando en clase. Si este año estáis dando clase a algún grupo del nivel del que vais a hacer la unidad didáctica, pues ya sabéis, va a ser vuestro grupo mimado del año, vais a elaborar un montón de material, vais a ver cómo funciona, si funciona realmente o no, porque a lo mejor esa propuesta estupenda que os parecía maravillosa, cuando llegáis a clase, pues no funciona. O con un grupo funciona y con el otro no, cosas que a veces ocurre. Si, por ejemplo, tenéis un grupo de un nivel inferior al que vais a hacer la unidad didáctica, pues eso puede servir como actividades de refuerzo o de inicio del curso en el que estamos haciendo la unidad. De lo que se trata es de que pongáis en práctica este año todo lo que podáis, lo que vais a hacer de cara al tribunal, y ese material ya está hecho. Igual que recopiléis todo lo que habéis hecho en años anteriores. Bueno, al final tenéis que ver lo que vais haciendo cada sesión a sesión y yo lo que necesito es, al final, cuando exponéis, de la forma que lo hagáis, iros introduciendo algunos cambios para adaptar la exposición a vuestra manera de exponer. La primera, ya os digo, sale muy mal, pero yo lo que voy diciendo es, mira, esto lo puedes hacer así, esto de esta otra forma, este material mejor sácalo al principio o al final, es un poco la idea. Si al final hubiera posiciones eliminatorias, de lo que se trata también es que como las unidades son tantas y nos puede salir bola de cualquiera, que haya material que pudiéramos utilizar en varias unidades didácticas, ya veremos. La ventaja de una superunidad es que esa rúbrica vale para esa unidad didáctica, la desventaja de tener que sacar bola en unas oposiciones eliminatorias es que no puedo tener las cosas tan bien explicadas sesión a sesión y me la juego un poquito a la encerrona. En la encerrona de una hora tengo que preparar, adaptar todo el material que llevo preparado, que podría valer para cualquier unidad,
para esa unidad concreta. Ya veremos lo que ocurre si hay solo una unidad didáctica y son oposiciones no eliminatorias, pues de lo que se trata al final es de llevarlo todo muy bien preparado para ir exponiendo en un periodo de tiempo y tener claro cada sesión, cada minuto prácticamente lo que voy a explicar al tribunal, para que no haya sustos en la exposición delante del tribunal. Bien, y otras cosas que hay que decir en la unidad didáctica. Bueno, esto es una de las cosas que más ha cambiado con la nueva legislación, y como eran algunos aspectos, entre comillas, voluntarios de la unidad didáctica, pues sí que tengo un poco de curiosidad por lo que van a decir las convocatorias, ¿no? Porque, por ejemplo, de los elementos transversales, yo no sé si en alguna comunidad autónoma aparecerán, pero sea como sea, sí que hay que decir algunas cosas, porque siempre hay que tratar la transversalidad y siempre hay que tratar algunos valores que se pueden tratar. Antes eran elementos transversales, antes eran valores, TICs, bueno, diferentes aspectos que después estaban estructurados como elementos transversales. El emprendimiento hay que tratarlo, relación con otras materias, actividades complementarias, actividades extraescolares. Por eso, aunque la unidad didáctica no tenga una relación directa con una salida extraescolar completamente, sí que podéis decir, yo plantearía una actividad extraescolar o complementaria que se vaya a realizar durante el curso, que esté programada. Si en el contexto que habéis planteado en vuestro instituto está programada, mucho mejor, o sea, vamos a ir a tal museo. Pues si está ya programado en el departamento, perfecto. Y decir cómo se contribuye desde esa unidad didáctica a los contenidos, saberes básicos que son necesarios para hacer esa actividad. También, bueno, relación con otras materias y relación con otras unidades didácticas. Todo eso, al final, enriquece. Bueno, pues al final, bueno, pues ¿qué es el emprendimiento? Pues al final el emprendimiento tiene una cierta parte de toma de iniciativa. Lo que pasa es que tiene como un cierto valor de, bueno, pues alcanzar algún tipo de beneficio, ¿no? Pero bueno, planteamos actividades que puedan tener que ver con eso, de una forma transversal con otras materias desde la nuestra. Eso podría formar parte también de algún tipo de proyecto en el que, bueno, pues se hagan diferentes aspectos. Por ejemplo, en el emprendimiento hay una serie de tomas de decisiones que están muy relacionadas con el valor económico. Es decir, conseguir el mínimo coste ¿de qué? Pues bueno, de unos materiales que vamos a necesitar. ¿Para qué? Pues depende, puede ser un proyecto en el que hay que realizar algo, o puede ser pues una fiesta de cumpleaños en el que hay que comprar determinados productos y tener, bueno, pues diferentes personas que se encargan de cada cosa. Lo que os surja, la forma de verlo. Si está relacionado con algo que, bueno, pues sea de actualidad, pues es importante. O sea, incluso de la situación actual que está pasando, pues ahora mismo en la situación económica ya habéis visto lo que es, pues a lo mejor puede haber algún problema en el que se vea transversalmente algún aspecto económico del problema que está habiendo ahora mismo con materias primas, con fuentes de energía y demás. Eso ahora mismo está en todos los medios de comunicación. Pues porque el precio del petróleo está subiendo, porque está subiendo más el gasóleo que la gasolina, todo eso. Incluso era un típico problema la toma de decisión del tipo de coche que voy a utilizar en función del combustible que debo utilizar. Pues bueno, ahí hay un montón de cosas que pueden ser interesantes, desde elegir la fuente de energía, elegir el material y ver el coste añadido que tiene unos respecto a otros. ¿Qué uso voy a hacer del coche? ¿Este o este otro? Pues eso es básicamente lo que hemos dicho, intentar que haya problemas muy de contextos reales. Sí que es verdad, y esto es una de las cosas que más veces hemos hablado, y es que, bueno, hay mucha dificultad para resolver problemas. ¿Qué hacemos si no saben resolver problemas? Pues hacer problemas más sencillos, con enunciados más cortitos que vayan dando algún paso. ¿Qué hacemos cuando es generalizado en el grupo que no saben plantear un problema? Esto es algo muy habitual. Es que no saben plantear un problema. Pues un paso previo sería dar 4 opciones de planteamiento, y una es la correcta y las otras 3 no.
estamos otra vez en la taxonomía de Bloom. Es decir, antes de saber plantear, igual está saber elegir la solución correcta o el planteamiento correcto. Entonces, si no saben plantear, por lo menos saber elegir el planteamiento. Ahí estoy flexibilizando. Entonces, eso, por ejemplo, podría ser también una actividad de refuerzo. Ese problema que para todo el grupo es de una determinada forma, para el alumnado que no sepa plantearlo, se facilita los 4 planteamientos posibles y uno solo es el correcto. Esas ideas, pues bueno, pues son no. Entonces, claro, si estamos viendo algún tipo de problema abierto en el que hay emprendimiento detrás, pues es un buen momento de esa toma de decisiones, ¿no? Decir, bueno, este planteamiento es el correcto. Buscar, y sobre todo en situaciones actuales que al tribunal le llamen la atención o que dominéis por algún motivo. Bueno, y al final de poner alguna actividad en la unidad y plantear todo lo que podáis de ella, desde un punto de vista, desde vuestra especialidad, es decir, pues qué tiene detrás desde un punto de vista de los contenidos, pero también desde un punto de vista, digamos, metodológico, o sea, por qué esa actividad y no otra, y por qué esa actividad va en ese lugar. Bueno, en relación con otras materias, aquí sí que es importante, especialmente si lo hacemos de cursos LON-LOE, que miremos a ver posibles cambios que ha podido haber con otras materias en el currículo, es decir, a ver qué es lo que están viendo en otras materias en este nivel impar que ha cambiado. Si es nivel par, igual, revisarlo un poquito, a ver qué se está viendo en otras materias. Revisar también si en otras asignaturas hay un carácter optativo o no, es decir, no es lo mismo la relación que haya con otras materias que sean optativas, algunas que las tengan que ver obligatoriamente. Recordaros especialmente con el alumnado que necesita actividades de ampliación, que no se trata de dar actividades de cursos posteriores, ni se trata de impartir, mezclando actividades de otras materias, porque al final lo que estamos haciendo es aumentar el problema. O sea, tenemos alumnado que se aburre porque esas actividades les resultan muy fácil, pues no se trata de dar actividades de dentro de 2 años o actividades de otras materias. De lo que se trata es de ver actividades relacionadas con la vida cotidiana de algún aspecto que no sea curricular. Es decir, pues si son muy buenos a lo mejor haciendo un tratamiento estadístico, pues ver, no en otras materias curriculares, donde se puede ver algún planteamiento así. Yo que sé, un cálculo de esperanza de vida no creo que sea algo que se vayan a encontrar en ninguna materia, salvo que vayan a estudiar medicina. Entonces sería una forma de ampliar, pero sin ampliar el currículo. No se trata de ver actividades que vayan a ver en cursos posteriores, ni tampoco pisar otras materias. O sea, se ve transversalmente en este problema algunos aspectos que pueden facilitar o pueden estar relacionados con otras materias, pero no se trata de ver exactamente lo mismo tampoco. Y bueno, al final yo os lo aconsejo plantear una actividad que si es posible se realice este año, que esté programada en vuestro departamento didáctico, no sé, cada uno está en un sitio, pues, o alguna que hayáis hecho otro año y se pueden evaluar o no. Recordad una cosa, tenéis que plantear, y esto es obligatorio, en caso de no ir, ¿qué se hace? O sea, si hay algún alumno, alguna alumna que no va, ¿qué es lo que vais a hacer con él? Y esto, que parece una tontería, pues por ejemplo, si se está programando y te confinan, pues hay que decir en esa unidad didáctica que pensaba salir a tal sitio qué era lo que se iba a hacer, porque nadie ha ido. O si está programada y se suspende, ¿qué ocurriría? Pero el caso más habitual es que haya un número de alumnos y alumnas que no van. ¿Por qué? Pues se han puesto malos, o porque no quieren ir, o lo que sea. Hay que plantear una alternativa. Entonces, actividad, hay que entregar esto, hay que hacer esto. Alternativa, pues a lo mejor te metes en Google Maps, ves el sitio, tal, o te metes en la página web del museo, aparece esto y tienes que hacer estas actividades. Haces una visita virtual, pero sí o sí tiene que haber alternativa a los que no van, a quienes no van a esa actividad. ¿De acuerdo? Que esto suele ser una pregunta que te pueden hacer o un fallo que detecte el tribunal, que no haya alternativas. Y decir cómo se evalúan o no, a lo mejor
no es evaluable si solo es extraescolar y van con todo el grupo, pero claro, una extraescolar simplemente que vaya a todo el grupo por el motivo que sea, se puede hacer una actividad de final de curso, o se puede hacer una actividad tipo viaje fin de curso, o se puede hacer una actividad de inicio que haga todo el centro, pues esa no, yo no la pondría en la unidad didáctica, no tiene sentido, pero ir a un museo pues sí. Y entonces, ¿cómo voy a evaluar eso? ¿Vamos y ya está? ¿Y quien no va, cómo se lo evalúo? Todo eso, incluirlo. Pues al final las típicas, uy, ahí aparece otra palabra prohibida, luego la quitaré. Excursiones, apuntar palabra prohibida, se dice actividades extraescolares, actividades complementarias. Se me ha pasado el dedo bien, digo, pues será posible. No digáis excursiones, por favor, ni deberes ni ejercicios. Estamos hoy aprendiendo todo lo que no hay que decir. Bueno, pues si vais a un museo, si vais a la universidad, interesante. Si tiene algún museo dentro de ella, perfecto. Si hay algún departamento que plantea visitas, pues porque hay unos laboratorios que puede ir el alumnado, por unos talleres, unas aulas de informática que tienen unos recursos, todo eso, investigar alrededor, o incluso, pues yo qué sé, si el MAC realiza durante un calendario unas actividades de matemática, de física y química, de ciencia, aprovechar todo lo que sea puntual y en ese curso pues lo podéis incluir en la unidad didáctica. Investigar un poco, seguro que todo el mundo ya tiene más o menos pensado lo que va a hacer. Por supuesto, si aterrizamos en otra comunidad autónoma, cambiarlo, evidentemente, porque claro, a veces ocurren cosas muy curiosas. No es posible ir en un día a un museo que está en otra comunidad autónoma y a veces ha ocurrido. Parece grotesco, pero se trata de investigar un poco. Si yo, pues mira, por lo que sea, Extremadura no coincide de fecha, pero es que está en la otra punta de donde me voy a presentar seguro. Pues bueno, investigar un poco a ver qué museos hay allí y plantear una visita a algo análogo, pero que no sea exactamente lo mismo. O incluso también podéis plantear actividades relacionadas con otras materias. Es decir, si por ejemplo van a ir a ver unas cuevas, pues a lo mejor puede tener una relación con mi materia. Pues esas cuevas, de qué tipo son, qué es lo que tienen, por ejemplo, volúmenes, superficies, si hay agua dentro de ellas, pues esa agua si es caliza, ¿no? Todas esas cosas, qué porcentaje, todas estas cosas importantes, ¿vale? Anotar todo lo que se vaya haciendo en el instituto, observar todo, que va a haber una charla de no sé qué, que he hecho una charla de no sé cuánto, pues todo es importante. ¿Y qué más cosas? Pues al final las TIC, importantísimo. Cuidado con esto porque hasta que no tengamos las convocatorias no sabremos lo que nos dejan y lo que no. Entonces, que nos dan todas las facilidades del mundo para enseñar recursos tecnológicos, perfecto. Puede ser tan fácil como que nos dan para meter el USB y proyectar, fenomenal. Puede ser una cosa intermedia, nos lo permiten pero no nos dan facilidades. Eso significa, y lo diría la convocatoria, que el tiempo que dedico a montar todo lo pierdo de la exposición. Entonces tengo que valorar lo que puedo y lo que no puedo hacer. También penaliza mucho el estar mirando lo que estoy proyectando. Por lo tanto, tenéis que sopesar si merece la pena o no perder esa puntuación. El consejo en esos casos es que preparéis un montaje, una secuencia como de vídeo, secuencia de imágenes, que el tribunal vea, pero que al defender no lo esté viendo, para que el tribunal no tenga ninguna duda de que yo no me estoy apoyando en eso. También puede ser algo puntual, puede ser una aplicación que demuestre que se hace algo. Entonces, bueno, pues es algo puntual que pongo y evidentemente no me está apoyando en nada. Pues utilizar, por ejemplo, una de las cosas más interesantes es emuladores. Emuladores de calculadoras, emuladores de estructuras, de lo que sea. Un emulador que a través de internet, puede ser online o bajándote alguna aplicación, te permita ver cosas, algunas estructuras, alguna geometría, lo que sea. Todos los emuladores pueden ser bastante interesantes, especialmente de aquellas cosas que no se puedan emplear. Entonces, bueno, pues empezar a investigar qué aplicaciones, intentar que no sean las mismas que todo el mundo y, bueno, pues, por ejemplo, también utilizar la hoja de cálculo siempre que sea posible, porque es fundamental la toma de datos y no solo para la estadística. Cualquier problema en el que haya detrás
algo de investigación científica, el método científico, pues hay que ir tomando datos y ver si hay una correlación entre unos datos y otros. Y al final, pues eso es interesante que vayan mecanizándolo. Son algunas ideas que podemos utilizar. Fomento de la lectura, lo que os digo. Investigar libros que no sean los habituales, incluso algún libro que pudiera tener como autor o autora alguien cercano al entorno en el que estamos planteando ese fomento de la lectura. ¿Cómo vamos a hacer esa lectura? ¿En el aula o van a hacerlo en casa? ¿Vamos a leer alguna lectura pequeña, tipo, pues yo qué sé, alguna publicación científica que puedan entender o adaptada a su nivel? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿En qué idiomas? Eso también puede ser interesante. Ver a lo mejor esa publicación en todos los idiomas, bueno, que sea posible. Puede ser en inglés, castellano, valenciano, o el idioma oficial que sea. Entonces, eso también lo podéis plantear, que se acostumbren también, que hay un Astra que está en inglés y que sea cual sea el idioma de la publicación científica, ese Astra en inglés lo van a tener. Pues todo eso puede ser, que de hecho el plurilingüismo es una de las competencias en cursos impares ya, entonces algo en inglés tiene que haber, ¿no? Digo yo. Otra idea, diccionarios de términos. En el centro que estoy yo, a mí me sorprende muchísimo que hay coevaluación para todo, cosa que me gusta, y una de las formas de cumplir el plurilingüismo es que hacen una codocencia. Hacen codocencia con profesorado de inglés, una hora. Y entonces van viendo los términos que tú estás viendo en tu asignatura en inglés. Y entonces así se cumplen los porcentajes de plurilingüismo. Es chulísimo, fenómeno. Así no tiene que buscarse la vida del profesor de la asignatura correspondiente, sino que es un especialista en inglés el que está colaborando con el especialista en otra asignatura. ¿Esto para qué sirve? Diccionarios de términos en todos los idiomas que sean posibles, incluido la lengua natal del alumno o la alumna. Si sabe hablar en árabe o sabe hablar en chino, pues está muy bien que tenga en varios idiomas y esa lengua que domina. Entonces, al final de curso podríamos tener un diccionario chulísimo de todos los términos de nuestra asignatura en diferentes idiomas. Lengua oficial, lengua cooficial, inglés, lengua natal. Perfecto, son ideas que os doy y eso también podría ser fomento de la lectura. Educación cívica y constitucional, pues, a ver, este año yo creo que va a haber sequía, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? Va a haber sequía, ¿no? De agua, falta de agua este año. Va a ser una temática seguro que vamos a poder emplear. Pues bueno, buscar alguna lectura que tenga datos científicos de qué es lo que está ocurriendo con la sequía, que parece ser que además incluso ahora mismo en Castilla y León está siendo brutal. Hay zonas de España que se ven más afectadas que otras y otras donde es habitual. ¿Eso qué significa? Pues significa que podemos hacer tratamientos de diferentes cosas, por ejemplo, volúmenes de agua, superficie o formas de medir la cantidad de agua que cae, cómo cae, si cae de una forma regular o irregular, cómo afecta eso a la calidad del agua, qué tiene el agua, qué porcentaje tiene de otras cosas que no debe tener. Pues una de las cosas que ha salido hoy en las noticias, no sé si habréis visto, es que las aguas subterráneas están perdiendo calidad. Pues eso quiere decir que si a lo mejor miramos la composición química en porcentajes, pues resulta que ese agua ya no es tan mineral y tan buena como era antes. Bueno, pues todo eso son temáticas que seguro que durante este curso estaría bien incluir en algún fomento de la lectura, que también es educación cívica y constitucional, porque lleva algún aspecto de, bueno, pues transversalmente lo que no hay que hacer, reutilización, reciclaje y demás. Y bueno, lo que os estaba comentando antes, atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, hay que tratarlo sí o sí. Y desde mi punto de vista, lo que más enriquece la exposición es actividades que sean inclusivas. Es decir, es que esto ocurre, al final es como poner un sello. Toma, está para ti. ¿Me entendéis todo lo que ocurre, no? Detrás de dar las mismas actividades a todo el mundo y tú haces esta otra. Al final, ellos mismos etiquetan, pero nosotros también estamos etiquetando. Entonces es mucho mejor incluso incluir un apartado inicial en el que hace un dibujo, esquema de lo que dice el enunciado.
va a haber quien lo haga en 20 segundos y quien tarde 3 minutos, no pasa nada. Pero a esa persona le voy a valorar más ese esfuerzo inicial. Y luego, bueno, pues intentar ayudar en la medida de lo posible. Por ejemplo, cuando se trabaja en grupo, si hay en algún grupo que hay algún alumno con alguna dificultad, pues yo ya sé que a ese grupo voy a ir más. Pues tengo que colaborar más. O a lo mejor en ese grupo incluyo a alguien que explica al resto de una forma diferente al resto de grupos. Soy un poco flexible a ese grupo cómo trabaja y cómo trabaja otro de los grupos. Pues ya sabéis, todo esto son ideas para incluir en la unidad didáctica. Bueno, y en fin, comunicación audiovisual son ideas que podéis incluir, podéis seleccionar vídeos, podéis realizar vídeos. A ver, en este caso, como es solo una unidad didáctica, igual sería interesante que montarais un vídeo vuestro sobre una explicación de algo. Por ejemplo, en la sesión inicial, esas actividades de introducción, pues estaría bien a lo mejor que hicierais vosotros un vídeo vuestro, personal, no uno que está en YouTube que puede usar todo el mundo, en el que hagáis algún tipo de explicación. Pero también podéis usar algún vídeo pues, para ver algún aspecto de vuestra unidad didáctica. Pues desde aspectos transversales, como por ejemplo geometría en determinados, pues por ejemplo las pirámides, o algún documental de Carl Sagan que puede tener contenidos transversales de diferentes asignaturas, matemáticas, física. Ahora mismo ya os digo, con todo lo que está viendo de la exploración espacial, es que es una fuente de datos para trabajar un montón de aspectos transversales de las materias, tanto lo que está ocurriendo en Marte como lo que está ocurriendo con el James Webb, que está, vamos, están tumbando muchas de las teorías. De hecho, ahora mismo la teoría del Big Bang ya está en duda. O sea, están viendo cosas que no cuadran. Pues aprovechar esas noticias. Ah, bueno, y hace nada ha habido la otra noticia, la del asteroide que han desviado. Ah, sí. Pues esa también puede ser interesante, ¿no? Ha ocurrido este curso, pues si tenéis alguna manera de incluirla en una unidad didáctica, es como decir, estoy actualizado o actualizada, esto que ha ocurrido en los últimos meses, lo he incluido en la unidad didáctica que estoy exponiendo. Bueno, al final lo que se trata es de explicar en la pizarra, porque volvemos un poco a lo de siempre. Hay unos recursos mínimos que voy a tener yo en cualquier aula. Ahora mismo ya sí que está claro que prácticamente no hay ningún aula sin proyector, ordenador y demás. Hubo un momento en el que se pusieron muy de moda las pizarras digitales, ahora están en desuso totalmente, pues tampoco añaden nada, y se ha priorizado algo que era obvio, que es cuanto más aulas dotadas de proyectores y ordenador. Lo siguiente yo creo que será tener un número suficiente de ordenadores para que tenga cada grupo un ordenador y poder trabajar en grupo. Eso sería lo ideal, y no tener que andar llevándolos a otro aula o trayendo portátiles o tablets al aula. O sea, es decir, que por ejemplo el aula de nuestra especialidad tuviera 5 ordenadores, 6 ordenadores en el lateral de clase, por ejemplo. Pues eso es algo que será lo siguiente. Entonces, bueno, pues lo que ahora mismo, lo mínimo que vamos a tener, la pizarra, y tenemos que demostrar al tribunal cómo nos desenvolvemos en la pizarra. ¿Cómo? A través de alguna explicación puntual que hagamos al tribunal de esos contenidos que vamos a ver de nuestra materia. Si es matemáticas, matemáticas, si es física y química, y otras especialidades varían como fuera. Entonces hay que pararse un momento. Evidentemente, según el nivel en el que haga la exposición, me podré, entre comillas, lucir más, pero también arriesgar más. Es decir, una explicación de segundo de bachillerato puede tener algún problema con el tribunal porque no esté de acuerdo con algún enfoque desde un punto de vista teórico. O sea, ahí podemos encontrar algún problema con el tribunal. Frente a un tercero de la ESO, que no vamos a tener ningún problema. Lo que expliquemos seguramente les parecerá bien. Incluso si pueden darnos algún problema con la notación, pues es que esta notación a lo mejor no es la más adecuada. Sí, pero es que lo primero es que el alumnado vaya entendiendo lo que se está explicando. He planteado un contexto en el que el nivel es medio-bajo, una serie de cosas del contexto algo desfavorables para justificar por qué a lo mejor ese grado de explicación, de corrección a la hora de explicar, igual es necesario no priorizarlo tanto frente a que el alumnado intuitivamente pueda captar algunas ideas.
pues ya sabéis, todo eso. Si son niveles altos, mucho cuidado porque ha habido algún disgusto con alguna persona que ha explicado algo y al tribunal no le ha parecido demasiado ortodoxo para ese nivel. Entonces ya es el segundo de bachillerato es un nivel donde puede haber algún tipo de problemas. Incluso hasta desde el punto de vista constructivista, el orden de las unidades didácticas puede dar más problemas que en otros niveles. Cuidado con eso que alguna vez ha pasado. Y bueno, pues tener cuidado porque hay veces que cogemos unidades demasiado teóricas y a ver, ¿qué explico yo de una ecuación o de la resolución de una ecuación? Intentar, si al final cogéis alguna unidad muy, digamos, muy teórica, podemos decir números, álgebra o algo así, o la base, digamos, de ese aprendizaje constructivista, darle un enfoque muy transversal. ¿Cómo haríais, por ejemplo, ecuaciones? Igual al tribunal, esos problemas, no sé. Tenéis que buscar problemas que no sea el típico problema también numérico, de decir el doble de no sé qué, el cuadrado de no sé cuánto, no. Que tenga una transversalidad y lo más importante, problemas de la vida cotidiana. Y vuelvo a lo mismo, cuidado con esto. Tenéis que dejar claro en esos momentos al tribunal que esto sería así como se lo explico al alumnado. Porque alguna vez ha pasado que alguien se ha puesto a explicar al tribunal pues como si fueran niños y eso es un error. Y vamos, que suspendió la oposición, que no hubo vuelta de hoja. Entonces, este momento, pues paso ahora a explicar la actividad o el problema, cómo lo resolvería en el aula. Bueno, y al final de lo que se trata es de poner ejemplos y demostrar cómo yo lo haría en mi clase. Es simplemente eso. ¿Tenéis alguna idea así de ya lo que vais a hacer o alguna duda? Es que os veo así callados, no sé, podría surgir alguna duda, es decir, ¿cómo explicaría esto? ¿Cómo plantearía lo otro? Nada, todo está clarísimo, no queréis decir nada, ¿no? Que me copian, miráis con cara de no, yo no voy a decir nada que me lo copian. Bueno, pues darle vueltas, cualquier duda que os surja, por favor preguntarme. Oye, ¿esta actividad cómo la ves? Pues yo ya os doy ideas y sobre todo cuando os veo exponer se me ocurren un montón de cosas y os las digo y además son cosas que se ocurren al veros concretamente a esa persona defendiendo, exponiendo, que son ideas que no se trasladan a otras personas. Yo cuando lo veo digo, pues aquí iría bien hacer esto y ya está. Bueno, pues esto ya lo hemos dicho. Y bueno, pues tenéis que intentar también luciros. En todas las unidades didácticas, antes o sea, para las oposiciones eliminatorias, siempre lo he dicho, que cada unidad didáctica tenga una actividad estrella, la mejor actividad de la unidad didáctica. Bueno, pues ahora puede haber varias, si solo voy a hacer una unidad, puede haber varias actividades estrella, pero tenéis que prepararlo bien. No se trata de salir ahí, improvisar algo y que te salga un cálculo con decimales donde no esperabas, o que te salga, yo qué sé, pues igual te sale parece una tontería, pero en ese momento de nerviosismo hacer una resta con llevadas pues te puede causar un susto. Las cosas como son, mejor que salgan los numeritos bien, ¿no? Entonces, pues llevarlo muy bien preparado para no liarla, o bueno, a ensayar una y otra vez lo mismo para saber lo que vais a decir al tribunal, porque de verdad que en ese momento que salís ahí hay algunos segundos que se pasa mal, porque no lo ves claro o no sabes cómo va a salir y demás. O sea que mucho cuidado con eso. Bueno, cualquier TIC que vayáis a emplear que se adapte bien al nivel del alumnado y yo lo que os digo, intentar investigar qué se está haciendo en el centro, recopilar información de compañeros o compañeras, especialmente si ya tienen la plaza, pues bueno, qué es lo que estás haciendo, tal, pues esto es interesante, intentar localizar algo que sea espectacular si puede ser. Debe haber algo de TIC en vuestra unidad didáctica, algo sí o sí, y si puede ser, ponerlo en práctica este curso, para ver cómo funciona y si realmente es realista. Dime. No estaba pensando, si haces geometría, por ejemplo,
Sí. Aplicas tales. Y en otra asignatura, como es tecnología, están haciendo un programa de dibujo, puedes hacer una aplicación para hacer proporcionalidad y cosas de esas. Esa actividad sería utilizar una aplicación o de otra asignatura, que puede ser tecnología, por ejemplo. Sí, claro, sí. Por ejemplo, eso sería una actividad. Por ejemplo, GeoGebra puede valer para varias asignaturas, no solo para matemáticas. Sí, pero está hablando ¿sabes? Que por ejemplo, sí, AutoCAD o alguna cosa así, pero si tiene licencia... Si tiene licencia, pero si no tiene centro de licencia, pues sí, otro. Sería bueno que, por ejemplo, estuviera en alguna plataforma de las que hay, por ejemplo, Jurex o cualquier plataforma de Linux que tuviera esa aplicación. Sí se puede hacer, claro, sin ningún problema. Sería transversal y con tecnología. Sí, desarrollaría las dos asignaturas. Claro, sí, perfecto. Sí, eso es lo que os digo, que tenéis que buscar algo interesante, algo chulo. Y luego, pues nada, emuladores, por ejemplo, de calculadoras, podéis usarlos también para que vean cómo se utiliza y demás. Diferentes modelos, eso serían algunas cosas interesantes, y tirar de imaginación también. Al final eso es lo más original, darle vueltas al coco y ir observando mucho a ver qué es con lo que vais a encontrar. Esa actividad estrella, eso tan chulo que os diferencie del resto. Pero claro, tendrías que suponer, tendrías que suponer que en tecnología lo han dado, que hay centros donde no lo han dado. Claro, pero es que eso tienes tú también que averiguarlo. Pero puedes dar en el contexto, porque tú vas a crear... Fijaros que yo con los años cada vez lo tengo más claro. El contexto tiene que ser concreto, un contexto... Pero puedes, digamos, suponer que ya tienen un desarrollo... Pero mira, fíjate... En teoría sí que está, pero no sé. Pero mira, suponer está muy bien. Pero si tú tienes la certeza de que es así, mejor. Es decir, si tú estás en un instituto ahora y en ese instituto, o puedes saber, o a lo mejor si estás haciendo la unidad de otro instituto que te gustaba mucho del año pasado, averigua. La cuestión está en que mucho mejor que suponer es tener la certeza. Porque alguien del tribunal te puede decir, en esta otra asignatura no se da eso. Pues mira, sí que está. O decir, sí, está en los contenidos, pero no se suele dar. Es una unidad didáctica. Muy claro. Sí, perfecto, mucho mejor. Que al final no dé tiempo a hacerlo, que no se profundice mucho, pero líneas sí, rectas sí. Y luego hay asignaturas que son optativas, como por ejemplo educación plástica visual y audiovisual, que pueden tener contenidos muy interesantes para ver desde nuestra materia. Entonces, claro, no es lo mismo que todo el mundo tiene esa asignatura que no la tenga. Son pequeños matices que frente a una que sí que la tienen, como me estás comentando, por ejemplo, tecnología. Pues entonces, perfecto, mucho mejor, o sea, todo lo que se pueda plantear con certeza, mucho mejor. Por eso el contexto concreto, para saber con seguridad que eso se puede hacer, especialmente si la decisión es del departamento, porque el tribunal te puede decir, pero es que eso no se hace habitualmente. Pues sí, en el instituto tal, que es el que estoy contextualizando, lo hacemos así, es una decisión que se ha tomado en todo el departamento, es mucho mejor. ¿Entendéis? Es que al final... esa pregunta la van a hacer, o sea, va a haber alguien del tribunal que la pregunta, o sea, que va a tener el rol de llevar a la contraria. No, pero eso, y entonces... He hecho programaciones de tecnología, eso lo sé, me queda constancia de que sí, van a explicarlo también. Que sí, que está bien el supuesto, pero que si efectivamente es así... Pues hay alumnos que no quieran, con lo cual puede decir si tendrá algún problema. De hacerlo, pero ¿lo haces en el aula o lo hacen ellos en casa? Lo hacen en el ordenador, utilizan... Pues bien. Es un poco, pero bueno, llevarlo a la matemática y una actividad que sea esa o cosas así. Perfecto, sí. Investiga lo que se está haciendo, plantea tú lo que haces, y si se lo puedes plantear al alumnado para que lo hagan y ver cómo funciona, porque eso es otra. Que a veces pensamos que va a funcionar y no sale. Entonces, pues o hay que darle una vuelta o a lo mejor... Porque tú imagínate que eso que dices, que va a salir súper bien, lo planteas en el aula, lo intentas hacer y no funciona. Por lo menos sabes que no funciona y ya estás tú ya para decidir si lo vas a plantear al tribunal o no. Pero si alguien en el tribunal lo ha intentado y no funciona, ya sabes la pregunta que te va a hacer. Pues el alumnado hace esto, dice esto, lo calcula mal, lo que sea. Entonces, mucho mejor experimentar. Y ya os digo, si tenéis un nivel en el que coincida con el vuestro, ese va a ser vuestro grupo mimado.
el que vais a hacer un montón de experimentos con el grupo a ver qué pasa. Eso es un poco la idea. También, bueno, esto es una cosa que hemos visto en las primeras sesiones. Hay un proyecto educativo de centro. Ahí hay unas líneas muy generales acerca de metodologías, bueno, pues algunos aspectos transversales que se van a tratar, intentar haceros con el proyecto educativo y ver si está justificado algo también por el proyecto educativo, que es mucho mejor, porque al final el tribunal, lo que os digo, va a haber alguien que o bien porque le guste o porque lo hayan decidido así, os va a llevar la contraria. Entonces, de lo que se trata es de justificar, desde el punto de vista de la legislación y desde el punto de vista del centro, si está justificada esa actividad. Podría ser una actividad extraescolar también. Podéis salir a un exterior, hacer lo que sea, pues tomar medidas, recoger muestras, lo que sea. Entonces, a lo mejor esa actividad, pues igual, depende de la zona donde estés, el contexto educativo, pues está más justificada o menos. Igual hay alguien en el tribunal que está en un contexto muy urbano y le sorprende que alguien que plantea una actividad en una zona rural, pues sea una actividad de un tipo. Pues en ese contexto sí que se puede hacer. Entonces, todo eso, si además se hace, muchísimo mejor. Cuidado porque, bueno, pues hay que también vigilar que hay desigualdad de acceso a las nuevas tecnologías, aunque sí que es verdad que todos los centros educativos disponen de recursos para que ese alumnado pueda acceder. Entonces, enteraros también de eso. El centro está distribuyendo tablet entre el alumnado, está facilitando el uso del aula de informática de 2 a 3, yo qué sé, lo que sea. Lo que se esté haciendo, por ejemplo, facilitar tablets, es algo que se está haciendo desde distintas instituciones. Entonces, justificar si realmente no va a ser fomentar la desigualdad de oportunidades, es decir, si todo el mundo va a poder acceder a eso. Eso es muy importante. Igual que el uso del móvil en clase, algo tan delicado, es un tema que es conflictivo. Entonces, pues igual decir, no, van a poder usar el móvil para hacer esto en clase. Bueno, si lo decidís, justificarlo bien, pero puede generar alguna polémica dentro del tribunal, porque al final estamos luchando contra el móvil y a lo mejor si la actividad, igual desde el punto de vista de alguien del tribunal, no merece la pena tanto, pues el que dejéis sacar el móvil para eso, pues igual que hay que justificarlo, que no os digo que no lo hagáis, pero hay que justificarlo. Que no se puede justificar porque en la vida real no tienes un problema, recurres al móvil. Ah, pero el problema tiene que merecer la pena, ¿me entiendes? Que no sea para una cosa que digas, bueno, pues eso se podría haber hecho sin móvil y estamos peleando para que no lo saquen. ¿Me entendéis, no? Que hay algunos aspectos que son polémicos y otros que no, y ahora mismo pues ese podría serlo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo tenemos claro y sobre todo... ¿No recomiendas? No recomiendo, no. Recomiendo que justifiquéis desde el punto de vista pedagógico que esa actividad merece la pena y que estéis preparados para las preguntas del tribunal. Yo pienso que va a haber algo de debate después de la exposición. Entonces, a lo mejor igual es mucho mejor hacer algo polémico y que ya el tribunal sepas que te va a preguntar sobre eso. Pero ya tiene la respuesta preparada, esa es la idea. Y enfocas, oye, que la vida real se utiliza. Sí, y este problema... Y así desvías de otras preguntas que a lo mejor te pillan. Y este problema merece la pena por esto y esto. Igual sacas algún aspecto que de primeras no ha quedado a lo mejor muy claro y que puede justificar aún más tratarlo en ese problema. Igual también te pueden preguntar otra cosa, pues eso con una tablet se podría hacer, o en el aula de informática con ordenadores. Cuidado con eso porque esas preguntas son las que más dificultades nos puede poner a la hora de responder al tribunal. Pero que no pasa nada, que se puede meter algo polémico para que luego te pregunten. A veces merece la pena arriesgar, ¿no? Y a veces sale bien, ¿eh? Tampoco... Bueno, hemos hablado antes de educación cívica y constitucional, pues uso responsable de las nuevas tecnologías. Por favor, esto es muy importante. Es decir, si vamos a utilizar... forma parte de eso. Mira, otra justificación. Deben hacer un uso responsable del teléfono móvil, por lo tanto, en este problema se justifica por esto, esto y esto. Ya está. Perfecto, ¿no? Pues es otra idea transversal de lo que podríamos plantear en las nuevas tecnologías. Y bueno, también hay algo interesante, y es cuidado con la información que hay en Internet,
que no toda es cierta, hay que verificarla. Entonces, podría ser llamativo también buscar algo de desinformación en Internet, algo que sea incorrecto. Hay muchas pseudociencias por Internet, pues sí, nos reímos, pero bueno, en la cara oculta de la luna hay de todo, o sea que ahí podéis buscar en Internet. Entonces, pues puede ser también interesante, ¿no? Ver la información. Podéis plantear a lo mejor una búsqueda o ya llevar la guía de decir, mira, pues si buscamos esto en Internet tenemos información relevante, información pues, que tampoco nos añade mucho, información falsa. Eso podría ser, bueno, el terraplanismo, ¿no? Resulta grotesco, pero eso está por Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cosas de uso responsable está bien, ¿no? Incluso podéis plantear en algún proyecto, si estáis en el aula de informática, que busquen en determinadas páginas, esta y esta. Y a lo mejor una sí que añade mucha información, otra no tanta y otra pues, irrelevante o información falsa. Y a ver por dónde van. Uso responsable de la información. De hecho, entre los... Eso en la aula invertida se puede utilizar, ¿no? En el aula invertida sí, claro. Una serie de páginas. A ver, el aula invertida lo aconsejable es que esté guiado ya lo que tienen que ver, Por eso. más que una búsqueda. Pero bueno, también podría ser una búsqueda. Pero también podría ser, es decir, buscar sobre los términos a buscar y que al día siguiente te digan lo que han encontrado. Puede haber sorpresas también, que se encuentren algo así llamativo, extraño. Pues ya sabéis, todas esas ideas para el uso de las nuevas tecnologías. En el aula invertida, ya te digo, mejor guiado, y ya que es solo una unidad didáctica, si podéis hacer un vídeo, pues mejor. ¿No os animáis a hacer el vídeo de inicio de vuestra unidad didáctica? ¿Os animáis a alguien? Yo creo que eso estaría bien, sería como empezar muy bien, ¿no? Es decir... Lo puedes colgar en YouTube, te lo encuentran también. Sí, también. Aparte de otros, se encuentra el tuyo. Sí, o al tribunal, para que lo vea. Esa es un poco la idea. Bueno, y luego, pues, a ver, películas y demás, pues especialmente estas en las que puedan tener uso educativo, cuidado con los derechos de autor, porque eso genera también polémica. Entre el tribunal puede haber personas que publiquen libros y están especialmente... tienen mucha conciencia con eso, entonces cuidado con eso, porque tú no puedes llegar a clase y tirar de, pues eso, que tú estás pagando una televisión, meter el código, eso no se puede hacer para todo el alumnado. Entonces, cuidado porque hay series, hay películas, hay documentales que sí que están en un formato en el cual se pueden ver, bueno, prácticamente todo lo que está en YouTube prácticamente no tiene derechos, o sea, tú puedes verlo pero no tiene derechos, pero cuidado porque hay algunos que sí, porque están, entre comillas, de una forma no muy regular y son determinadas películas. Y las películas hay que tener cuidado con eso. En el tribunal puede haber personas que tengan especial conciencia con ese tema. Lo digo para que tengáis algo de cuidado. Pero bueno, que siempre hay material que es interesante para utilizar y demás. Entonces, pues ya sabéis. Investigar un poquito. Duración, 10 minutos. Más no, porque al final se aburren. Fijaros los típicos vídeos que se pueden poner en clase, ¿cuánto duran? 10 minutos. Si seleccionáis alguna película, por ejemplo, de estas de un mediometraje que dure más o menos la sesión, seleccionarlo bien y justificarlo porque vais a dedicar una sesión de clase a ver esa película. Y por supuesto verificar que esa película se puede ver para fines educativos, que algunas hay. Mi experiencia dice que no muy buena que sea la película. Una película no funciona. Una hora, no. Pues al tribunal seguramente le pasará lo mismo. No, yo ya os digo, mi experiencia es formato 10 minutos, máximo 15, entre 10 y 15, como introducción o como aula invertida desde casa. Esa es un poco la idea. O sea, vamos hacia el formato TikTok, o sea que fíjate 10 minutos. Bueno, nunca ha funcionado. Lo largo que es un peliculón. O sea que, bueno, una generación demasiado todo inmediato y eso es un problema. Bueno, cuidado porque precisamente lo decimos de broma, pero el TikTok está siendo con la fuente de información de la generación que tenemos ahora en clase. O sea que, en fin.
Intentar que el contenido sea adaptado a su edad. Bueno, hay algunas temáticas que evidentemente no os lo tengo que decir, hay que evitar, o si se ven desde el punto de vista de concienciación, yo que sé, el tabaco, por ejemplo, juegos de azar, todo eso, si se trata que sea desde un punto de vista de evitar el consumo inadecuado, incluido también el tema de Internet, que ahora mismo también es otra de las cosas que está creando mucha adicción, el uso de teléfonos móviles y redes sociales y demás. Entonces, bueno, pues por otro lado podéis usar material innovador, intentar, ya os digo, que haya algo que haya ocurrido en los últimos meses, pero luego hay algunas temáticas clásicas que se pueden emplear. Y bueno, plantear situaciones de aprendizaje que sean lo más reales posible, que es hacia lo que vamos ahora mismo. Estoy utilizando, digamos, notación LOE, pero bueno, que al final es lo mismo, o sea, situaciones de la vida cotidiana que situaciones de aprendizaje. De lo de la vida cotidiana, problemas reales y demás, eso ya está. Y bueno, pues fomento de la lectura, pues ya sabéis, darle un poco vueltas a la cabeza, a ver qué podríais emplear, y se puede o dosificar muy bien a través de artículos científicos o alguna lectura de algún libro, pero que sea original y diferente. Bueno, fomento de la lectura también puede ser para hacer algún proyecto, o sea, una lectura inicial que sea la base para luego hacer un proyecto concreto. Y luego, bueno, pues también pues pueden hacer otras cosas, como por ejemplo redactar en el proyecto a través de pues editores de texto y demás, para que también hagamos uso de las nuevas tecnologías a la hora de presentar determinados trabajos. Cuidado con eso, porque el copia-pega ya sabéis que funciona muy bien y eso pues hay que evitarlo. Y bueno, material original, pues yo que sé, si hay algún cómic que os resulta interesante y demás, o pueden elaborarlo, pues también todo lo que sea original, que hayáis utilizado en alguna ocasión, muy importante. Especialmente mucha metodología, mucho recurso didáctico original en primero y segundo de la ESO. Acordaros que esos niveles antes eran la enseñanza general básica. Entonces, pues en esos niveles yo recuerdo que, pues yo qué sé, usábamos la cartulina para decorar luego la clase con esos pósters que poníamos y cosas. Eso se hacía, y ahora ¿cuántas veces habéis usado la cartulina con esos niveles para presentar un trabajo? Pues el material manipulable, el pegamento, el recortar con las tijeras, todo eso les suele gustar. Entonces, bueno, a ver, no es hacerlo mucho, pero en alguna ocasión sí que merece la pena para presentar un trabajo. No tiene que ser solo ordenador, también se puede utilizar material de ese tipo. Entonces, yo os doy ideas para que lo manejéis. Bueno, de esto ya hemos hablado de algunas cosas. Ecología, pues por ejemplo, a través de temáticas como la sequía se puede ver algo, o el gran problema que tenemos ahora con las materias primas, que esto ya venía de antes. O sea, de hecho, la pandemia vino bien para que no hubiera esa crisis que ya venía de materiales y de recursos energéticos. Ahora mismo estamos en una situación en la que, bueno, pues ya el tema ecológico ya no es que sea una alternativa, es que sí o sí, o sea, no queda otra. Entonces, pues bueno, se pueden plantear muchas cosas. Energía solar, que ahora está muy en boga, la autoproducción de energía, todo eso se podría mirar. También mirar desde otro punto de vista los problemas que genera obtener energía, que no es continua en el tiempo, sino es variable en función de las circunstancias meteorológicas. Todo eso interesante. Algunos aspectos pues sociales, por ejemplo la situación actual en la que tenemos, pues hay situaciones de solidaridad, tolerancia, diversidad que habría que ver. Todo eso pues lo podemos plantear. Si os fijáis, ha ido saliendo de forma natural pues el uso responsable de las nuevas tecnologías, el recurso, o sea, los recursos limitados que hay de materia, de agua, de materia energética, todo eso se puede ver y es muy actual. Es decir, ahora mismo esa temática es fundamental. Y luego, bueno, algunas cosas como, por ejemplo, esto es un problema, lo de las horas de sueño del alumnado, habréis detectado que vienen hechos polvo.
y bueno, pues detrás también puede haber una falta de conciliación laboral. Las familias ahora mismo trabajan en lo que pueden y a veces no coinciden con los horarios del alumnado y no hay una supervisión exacta o debida de las horas de sueño que tienen. La alimentación, pues en el mejor de los casos, la cena por lo menos está controlada desde la familia, pero igual la comida llegan a casa y lo que pillan, porque no hay un control. Entonces todo eso pues puede ser interesante tratarlo con el alumnado, ver por ejemplo qué es lo que comen. ¿Qué es lo que estáis comiendo? ¿Qué habéis comido ayer? O sea, pero además, sin que sea algo al principio, o sea, como una lluvia de idea. ¿Qué has cenado? ¿Qué has comido tal? Y empezáis a apuntar. Y entonces empieza a salir pizza, hamburguesa, pollo frito, pollo crujiente, patatas fritas de las buenas, y todo eso, pasta. Y entonces y resulta que nadie ha tomado tomate, lechuga, bueno, tomate los que han tomado hamburguesa igual, con un poco de suerte. Entonces, bueno, pues fijaros qué manera tan interesante de verlo, ¿no? De hecho, bueno, pues hay algunas materias como física y química, biología y geología, que una cosa muy interesante que hacen es, por ejemplo, medir, que eso sí que se puede medir, la cantidad de grasa que hay en cada alimento, y a veces se van unas sorpresas tremendas, ¿no? Porque parece que, bueno, sabes tú, tomar una hamburguesa así de pequeña, pues sí, puede tener sus problemas. Todo lo de la alimentación, el deporte, la vida sedentaria, lo que supone, ¿no? Claro, tú te quedas en casa jugando virtualmente a un deporte como puede ser, yo que sé, el fútbol, pues estoy jugando virtualmente al fútbol, pero estás sentado o sentada delante del ordenador horas y horas, durmiendo menos, pues todo eso al final genera un problema que al final nos afecta en el aula, porque el lunes ya sabéis cómo vienen y ya sabéis el viernes cómo están, entonces pues todo eso se puede también trabajar. Bueno, esto ya lo he dicho, las actividades personales, vuestras. Bueno, otra cosa interesante, al tribunal hay que mandarle el mensaje en todo momento de lo he hecho yo. Entonces intentar que las actividades tengan un formato personal. No sé, el recuadro en color azulado, en relieve 3D, pues todas las actividades igual. O el punto y guión en formato 3D, también. O incluso si está relacionado con algún aspecto de vuestra materia, pues también, no sé, puede tener alguna anotación o simplemente usar números romanos para ordenar las actividades o lo que sea, o las sesiones. Ideas. Lo que se trata es que el tribunal, cuando vea vuestra hoja de problemas, de actividades, de proyectos, diga, anda, pues es distinto todo a lo que me han enseñado otras personas del tribunal. Y además tiene una estructura y un toque personal. Seguro que lo sabéis hacer, de hecho tenéis una manera habitual de trabajar. Por supuesto, Arial 12 hasta que no nos diga lo contrario. Parece que es la letra elegida habitualmente. Y de hecho, creo que la Courier también es parecida a la Arial, no estoy seguro, estoy diciendo de memoria. La Arial y la otra se ven muy bien, entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? También que el alumnado vea ese. Y luego hay otra cosa importante, el tamaño de la letra. Hay alumnado que tiene dificultad, pues eso sería algo muy fácil de hacer. Tamaño de letra más grande en un examen, tamaño de letra más grande en un proyecto o tamaño A3. Son cosas que se pueden plantear también. Bueno, pues al final de lo que se trata es de que le deis ese toque personal en situaciones reales, lo que se os ocurra. Pero sí que lo de las actividades a mí es una de las cosas que más me llama la atención cuando empiezo a ver a la gente cuando expone. Quien tiene todo un toque personal y además el toque personal es igual para todo el material presentado, o sea, ese toque tiene algo especial. Es como, yo qué sé, ver un cómic de Forges y es este, o sea, no hay otro igual, pues esto es igual. O una estructura de Gaudí, sabes que es Gaudí, pues esa es la idea, algo personal que seáis vosotros y que llame la atención al tribunal. Y bueno, pues
Incluso si las actividades al final pueden tener alguna moraleja, mucho mejor. Es decir, el resultado que salga al final de la actividad, pues signifique algo. Es decir, no sé, imaginaros que fuera una actividad en la que se está viendo el consumo de agua o el deterioro de las aguas subterráneas de tu zona donde estás, o la sobreexplotación de acuíferos. Eso se ve directamente en la cantidad de agua consumida, en la cantidad de agua reservada y también en la composición química que tiene, que si al final es residual lo que queda, que es poco, la composición química no tendrá nada que ver con la habitual en agua, digamos, de calidad. Incluso puede ser, ya hay un montón de municipios donde no pueden consumir aguas subterráneas porque no son aguas potables. Entonces, al final la moraleja puede ser ver, por ejemplo, la tendencia, es decir, gráficamente se puede ver de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es lo que ocurrirá. Pues actividades de ese estilo. Bueno, es un clásico, los efectos de la deforestación, desertización, desertificación, que es la causada por el ser humano, pues todo esto son temáticas que pueden ser muy interesantes para trabajar. Bueno, pues hay alguna relacionada con la actividad física frente a actividad sedentaria, y bueno, pues se pueden ver. Ahí hay un montón de asignaturas que están involucradas, es muy transversal. O sea, evidentemente hay un tratamiento matemático, hay detrás también cálculos relacionados con física y química, con biología, o sea que al final ahí hay mucho, y con educación física obviamente, que es la materia, digamos, que trata eso. Entonces, bueno, pues es súper transversal y creo que les puede interesar. La temática del deporte son muy sedentarios, pero bueno, raro será que a alguien no le guste algún deporte. Hay un grupo de alumnado que sí que no le gusta, pero bueno, podemos intentar por ahí iniciar, digamos, la motivación y luego, pues al final de la actividad, que haya la moraleja, que por ejemplo podría verse pues cómo son las analíticas de una persona que lleva una vida sedentaria y una persona que lleva una vida activa, ¿no? Y la esperanza de vida y cosas así que pueden tener unas consecuencias que, bueno, lo ven todo muy lejos, pero de alguna manera sí que les puede hacer relacionar. Y bueno, pues si le podéis dar algún toque de humor a algo que os podéis encontrar, pues también, por supuesto, o sea, eso que no falte. Ya os mandaré esto. Y bueno, sí, lo que os decía, el Arial 12 por ahora, que igual nos salen con Times New Roman 11, no lo sé, pero que en principio yo apostaría por Arial 12, que es la más habitual. El interlineado, pues ahí es más variable, simple o doble, ya veremos si de alguna forma en la unidad didáctica, en la superunidad didáctica, nos obligan a entregar algo o no, ya veremos, y tanto el material como lo que hagamos en la pizarra, especificar si es para el alumnado o es lo que estamos diciendo al tribunal o el material de apoyo para el tribunal. Eso es muy importante dejar claro en todo momento. Lo he recalcado una y otra vez porque a veces ha dado problemas o no queda claro para el tribunal. Y bueno, pues al final de lo que se trata es de ver las sesiones, ver cada detalle, cómo podemos flexibilizar, cómo podemos adaptar y ver situaciones reales, problemas de la vida cotidiana y demás. Bueno, del alumnado con necesidades específicas ya os he comentado, pero ya os digo, no se trata de decir voy a hacer o haré, sino de entregar recursos didácticos. Entonces, cuantas más actividades de refuerzo y ampliación, y no se trata de dar un dossier de actividades de refuerzo, se trata de demostrar al tribunal esta actividad se refuerza de esta forma para un perfil de alumnado de estas características. O si hay algún tipo de dificultad de acceso al currículo, de tipo diversidad funcional, ¿cómo lo adapto? Si hay alumnado que no tiene ajuste fino, no puede coger adecuadamente el bolígrafo a la hora de escribir, tiene un ajuste que no es fino, pues tendré que tenerlo en cuenta a la hora de que haga, por ejemplo, una gráfica. Pues no va a hacer la gráfica igual que el resto. Igual tendré que facilitar las cosas, adaptarlo de alguna manera. Bueno, y al final cómo se va a facilitar esa inclusión de todo el alumnado. Esa es un poco la idea.
Pero ¿cómo se ve? A través de material. Intentar evitar todas estas son las actividades de refuerzo, ya se las al tribunal, porque es como, estas son las, lo que dice el alumnado, estas son las actividades para tontos, que lo dice y que etiqueta. Es mucho mejor actividades inclusivas, es decir, esta actividad vale para todo el mundo, yo sé que estos apartados son para este perfil de alumnado, o este mismo problema está separado en más apartados, tiene en negrita o está en tamaño de letra 14, lo que sea. Bueno, pues yo creo que ya con esto casi estaría, ¿no? ¿Y no se puede usar otro tamaño de letra? A ver, hasta ahora... Digo, por ejemplo... a ver, el problema es que el tribunal en la presentación de la unidad didáctica te diga, tienes que presentar una unidad didáctica en 20 páginas, haría el 12. Interlineado doble, interlineado simple. Es que eso puede ocurrir, pero no lo sé. En estas actividades que hemos dicho que se incluyen apartados para refuerzo o ampliación, refuerzo, harían 14, por ejemplo, ¿no? Le subimos... Bueno, ya sé claro, lo que estás diciendo, claro. vale. Ahí sería un material de apoyo de la exposición, eso sí que es cierto. Ahí habría que tener cuidado por si acaso, pero en principio no. Lo que sí que es verdad que yo en la exposición de la unidad he aconsejado siempre poner Arial 12, aunque no lo diga la convocatoria, y obviamente en la unidad ampliada nunca tenemos formato, pero es una forma de decir, esto lo he hecho yo. Y lo que no debe ocurrir es unas hojas en Time Roman, otras en Arial, otras en Calibri y otras en lo que haya pillado por ahí. No, eso hay que evitarlo. Por eso el formato siempre es el mismo. Esa es un poquito la idea. También lo que os he dicho al principio, un equilibrio. Ahora tenemos solo una unidad didáctica, hacer algo realista. Todo no cabe en todas esas sesiones de una única unidad. Hacer algo que sea creíble. Bueno, las extensiones, a ver, esto es muy relativo, son orientativas, pero la idea es que tenéis que exponer en media hora, hay que probar cuando ya tengáis todo preparado, en esa media hora que os da tiempo, y esto es como cuando toca redactar un tema. Hay gente que en 2 horas escribe mucho y hay gente que escribe poco. La realidad es que cómo tenéis que preparar el tema, adaptando lo que escribís al tiempo real del examen. ¿Cómo adaptáis una exposición? Pues lo que vais a hacer es probar a ver cuánto sois capaces de exponer en media hora además enseñando, facilitando material al tribunal, y por lo tanto la extensión va a depender mucho de lo que seáis capaces de hacer en esa media hora. Eso hay que verlo. Yo lo que hago es pulir, digamos, el resultado final. Veo en la primera exposición, la segunda, y ya según lo que voy viendo digo, mira, esto mejor así y tal, os lo digo como ideas y normalmente me hacéis caso y suele salir bien. Bueno, a veces no, pero suele salir bien. Esperemos que este año ya salga bien al máximo de gente posible, pero bueno, por la extensión ya os digo, en principio va a depender un poco de lo que seáis capaces, y bueno, lo del material auxiliar de apoyo que facilitéis al tribunal, hay que ver las características que tiene, pero tampoco da tiempo, o sea, más de 20-25, cada minuto una cosa, no da tiempo a más. No es lo mismo que a lo mejor entregar un dossier, pero cuidado con los dossier porque los ojean y un poco más. Entonces, mucho mejor material que sea muy llamativo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues ya sabéis, a ver quién es el primero o la primera que termina la unidad didáctica y me la envía para revisar, y ya digo, venga, empezamos a exponer ya, ponemos una cita en un día y ya empiezan las exposiciones. Yo tengo ganas, pero bueno, que esto es un trabajo que vamos, yo creo que este año vamos incluso con adelanto respecto a otros, porque como es todo tan raro, tenéis, como lo veis muy claro, que aquí hay que llevarlo todo preparado para cualquier imprevisto que pueda haber. Cuando termine con la unidad didáctica seguiré explicando programación por si acaso os presentáis en otro sitio, por si acaso aquí cambian las cosas, ya veremos. ¿Alguna duda?